El subtítulo hoy es ¿quién es Jesús? Porque muchas personas, cuando Jesús caminó como tú y como yo acá en la tierra, creyeron en Jesús, pero no fueron salvos. ¿No te dicen amén? Entonces no es creer quién es Jesús, sino es creer quién es Jesús. Y eso vamos a verlo ahora. Vamos a poner Juan capítulo 17, verso número 3. Juan 17, verso número 3. Si tú y yo nos quedamos sabiendo solamente quién es Jesús, nunca vamos a poder entender el sacrificio, el valor y la revelación del sacrificio de Jesús. Amén. Que el sacrificio de Jesús no fue como Jesús, porque si Jesús no hubiese resucitado por la gloria del Padre, dice, se hubiese quedado como otro hombre cualquiera. Amén. Entonces vamos a ver cuál es la revelación que el cristiano debe de tener más que la de Jesús. Amén. Porque en el tiempo de Jesús muchos siguieron a Jesús. Muchos siguieron a Jesús, pero después ya no lo siguieron. Porque Él empezó a pedir y a decir, si no te comes mi carne y te bebes mi sangre, no tienes vida en ti mismo. Entonces dijeron, duras son estas palabras, que lo van a seguir. Dice, y desde aquel entonces muchos no siguieron a Jesús. Entonces los discípulos le dijeron, ¿a dónde vamos a ir si solo en ti hallamos qué? Palabras de vida. Porque Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo en ti hallamos palabras de vida? Amén. Entonces no es solamente conocer quién es Jesús, sino quién es el Cristo, quién es el Mesías. Porque Jesús, en aquella época hubieron muchos nombres comunes como Jesús. Jesús era un nombre común en aquella época, pero el Cristo no era cualquiera. No sé si están acá. Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo. Fíjate que no dice a Jesús, dice a quién, a Jesucristo, porque la revelación de Jesús y la revelación de Jesucristo son dos revelaciones diferentes. La de Jesús es como hombre caminando en la tierra, y la de Cristo es el Mesías glorificado. ¿No están acá? Y si nosotros no somos glorificados juntamente con el Señor, de nada nos sirve que hayamos creído en Jesús. Porque lo que nos glorifica a nosotros es el Cristo de Dios. No sé si están acá. ¿Están entendiendo? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Jesucristo, o a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué lindo. Como les dije ahora, nosotros no tenemos que saber solamente quién es Jesús, o más que Jesús, sino que tenemos que conocer quién es el Cristo de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo de Jesús con los discípulos. Mateo capítulo 16, verso 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Marisa. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha lo que dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre que está, o sea, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Tener la revelación de Cristo no es tener la revelación de un hombre. Tener la revelación de Cristo es tener la revelación del Padre que está en el cielo, que es el que te revela a Cristo. No es el que te revela a Jesús, es el que te revela a Cristo. Amén. Porque mira lo que dice el verso número 14. Denny, ponme el verso número 14. Estoy introduciendo nada más. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos dice que algunos de los profetas. Entonces Jesús le dice, ¿y vosotros quién diceis que sois? Entonces, miren la pregunta de Jesús hacia ellos. Jesús le dice, ¿ustedes quién dice que yo soy? Ahora, ¿ustedes creen que los discípulos de Cristo no sabían que Él era Jesús? Claro que sabían que Él era Jesús, ¿sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No sé si me están siguiendo. ¿Voy demasiado rápido o voy bien? Voy bien, ¿verdad? Entonces, los discípulos sabían que Él era Jesús como hombre, pero no sabían que Él era el Cristo.
Entonces Jesús le dice, ¿y ustedes quién opinan que yo soy? ¿Que soy Elías? ¿Soy Juan el Bautista o alguno de los profetas? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. No le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, qué importante es que nosotros no solamente conozcamos la revelación de Jesús. Gloria a Dios porque Jesús vino y puso su cuerpo por nosotros. Pero Jesucristo fue resucitado el tercer día por la gloria del Padre. Dice la Biblia, por el Cristo de Dios. Amén. Entonces, la personalidad de Jesús no era Jesús, sino el Cristo que había en él. Por eso es que es Jesús, Cristo, o en las epístolas del apóstol Pablo, Cristo Jesús. No dice Jesús, Cristo, dice Cristo, Jesús. No sé si entienden. ¿Están acá? Qué lindo. Entonces, cualquier pecador, escuchen esto, cualquier pecador en el mundo, allá afuera, lo primero que tiene que hacer es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y después reconocer que es el Cristo. Porque si él conoce solamente que Jesús es nada más y no conoce al Cristo, no va a tener la salvación. ¿Están acá? La salvación es por el Cristo, no solamente por el Jesús. ¿Entienden eso, verdad? Qué lindo es el Señor. Vamos a poner Primera de Juan, capítulo 5, verso número 6. Y aquí fue donde nosotros hablamos el domingo pasado, o rompimos el domingo pasado. Les introducí solamente con esto para que entendieran que Jesús dice que es necesario que nosotros conozcamos al Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el Cristo que tú conoces? Porque a través del Cristo, escuchen esto, a través del Cristo es que tú y yo somos glorificados. A través del Cristo es que tú y yo somos bendecidos. Porque Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro. Porque la revelación que tuviste fue la del Cristo, no la del Hijo. No la de Jesús, perdón. No la de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 13, Marisa. Y vamos a ver, para que ustedes entiendan, escuchen esto, para que ustedes entiendan en lo que vamos a leer estos textos bíblicos ahora, para que ustedes entiendan, y quiero que se vayan grabando esto en la mente, ¿cuál es el testimonio que Dios dio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio que Dios el Padre dio de Jesús? No solamente de la que Él era hijo, sino Dios también dio testimonio de que Él era el Cristo. Porque ¿a quién se lo reveló? A Pedro, que dijo que tú eres el Cristo. Entonces Dios dio testimonio de que no solamente era Jesús, sino que también era el Cristo. ¿Están acá? Cuando se apareció, cuando se tropezó con la mujer samaritana en el pozo, que le dijo todo lo que había hecho la mujer, ¿qué fue lo que hizo la mujer a decir? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue para la ciudad y ¿qué dijo? Oye, me tropecé con un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este quién? El Cristo, el Mesías. No dijo Jesús, dijo el Mesías. Amén. Qué lindo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 13, Marisa. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Quiero que entiendan eso. Dice, este es Jesucristo, sigue. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos del testimonio, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Para un momentico. Quiero que vayan entendiendo que Dios ha dado ¿qué? ¿Vuelve a leerme el texto otra vez, Marisa? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, entendamos que Dios ha dado un testimonio acerca de ¿quién? Acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Cuál es? Que Él es el Cristo. No que Él es Jesús, que Él es el Cristo. Amén. Sigue leyendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Para un momentico. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, ¿qué es creer en el Hijo de Dios? ¿Creer en Jesús? ¿O creer en el Cristo? Los dos.
Tú solamente no puedes quedarte con la revelación de quién es Jesús. Tienes que tener la revelación de quién es Jesucristo. Porque si tú no tienes ningún pecador que no tenga esta revelación, no puede recibir perdón de pecado ni salvación. Tiene que recibir la revelación de quién es Jesucristo o Cristo Jesús. ¿Entonces están acá? Sigue Marisa hasta el 13, ¿verdad? Hasta el 13 te dije. Sí. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Para un momentico. Escucha esto. El que no cree, escucha esto, el que no cree a Dios no ha creído en el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo y le hace a él mentiroso. Entonces, el no creer que Jesús es el Mesías, te estás haciendo a ti mismo mentiroso, estás haciendo a Dios también mentiroso. En otras palabras. ¿Vuelve a leer el texto, Marisa? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué lindo. Entonces, quiero que leamos, ya ese es hasta el 13, ¿verdad? No, sigue leyendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis que el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escucha eso. En todos los textos que nosotros acabamos de leer, nunca vemos cuando dice en el nombre del Hijo de Dios, nunca vemos mencionado el nombre Jesús. Sino antes vemos que el testimonio que Dios ha dado de su Hijo fue Jesucristo, no Jesús solamente. Porque el nombre real del Mesías, es Cristo, no es Jesús. El nombre de Jesús era un nombre común en aquellos tiempos. Se especula que en el tiempo de Jesús había un Jesús griego, que era un pagano. Que supuestamente hoy hay una historia de eso con respecto a la Navidad y todas esas cosas. Amén. Era un pagano. Había muchos Jesuses en aquel entonces. Amén. Pero no era importante el nombre de Jesús, sino el Mesías. Porque el testimonio que Dios ha dado de Jesús es que Él es el Mesías, no Jesús. El testimonio que le dio Jesús o Dios a la mujer samaritana fue que Él era el Mesías. El testimonio que le dio a Pedro fue que Él era el Mesías. Amén. ¿Están acá? Y cada vez que la gente hablaban de Jesús, hablaban el Mesías. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el ungido de Dios? ¿No será este el enviado de Dios? ¿No será este el Salvador del mundo? No sé si están acá. Entonces, ese es el testimonio que nosotros tenemos que tener. Si nosotros no tenemos ese testimonio en nuestras vidas nunca van a cambiar. Cuando tú tienes el testimonio de quién es el Cristo, entonces que tú cambias. Pedro también. Pablo, cuando tuvo un encuentro, no tuvo un encuentro con Jesús. Pablo nunca vio a Jesús en persona. ¿Cuántos van acá? Cuando tuvo un encuentro, lo tuvo con Cristo. Así que el encuentro que tú y yo tenemos hoy en día no es un encuentro con Jesús, es un encuentro con el Cristo. Porque el resucitado es el Cristo, no es Jesús. No sé si están acá. Qué lindo. Vamos a leer el verso 7, el verso 6 y el verso 7 nuevamente. Vamos a leerlo desde sus Biblias. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Quiero que entiendan ahí la palabra agua y sangre. Amén. Esta palabra agua y sangre podemos relacionarla en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 19, verso número 34 y verso número 35. Dice que no vino solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y esta expresión está relacionada cuando Jesús estaba en la cruz, ya para morir, que le abrieron su costado. ¿Y qué salió del costado? Sangre y agua. Amén. Y vamos a ver lo que sucedió. Marisa, léeme el verso 34 y el verso 35. Pero uno de los soldados le salió del costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces, yo les hago una pregunta. Ustedes saben la historia, de sobra saben la historia. ¿Qué dijo el soldado cuando vio eso?
¿Qué fue lo que dijo? En verdad, este era ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces, para tú creer en el Hijo de Dios, tienes que tener el testimonio del agua y tienes que tener el testimonio de la sangre. Si tú no tienes el testimonio del agua y la sangre en ti, entonces tú no puedes dar testimonio de Cristo. Nadie puede dar testimonio de Cristo. ¿Están acá? Vuelve a leerme el verso 34 y 35, Marisa. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué salió? Sangre y agua. Entonces, este texto que acabamos de leer en Juan está relacionado directamente con este texto en el Evangelio de Juan. Amén. Jesús no vino solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Amén. Por eso fue que Jesús también dijo lo siguiente: que no nace del agua y del Espíritu. Amén. No puede, ¿en qué? Entrar en el reino de los cielos. Amén. Y lo otro, escuchen esto, lo otro que quiero decirles es lo siguiente. Para nosotros, escuchen esto, para nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de la sangre de Cristo? ¿Qué me puede decir? La sangre para limpiar nuestros pecados. Yo creo que eso es lo más importante que podemos decir. Escuchen esto. Cuando nosotros tenemos el encuentro con la revelación del agua y la sangre, es que nosotros vamos a poder cambiar y dar frutos verdaderos para Cristo. Hasta tanto usted no tenga la revelación del agua y la sangre de la persona de Jesucristo, usted no puede cambiar su vida. Nunca va a poder cambiar su vida. Jamás va a poder cambiar su vida. Y la expresión que sale acá, dice, y estos tres, en el verso número 8 de Primera de Juan, capítulo 5, Denis, dice, y estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres, dice, concuerdan. El original dice que solamente tres son los testigos. Y los tres están de acuerdo. Quiere decir que la deidad completa de Cristo está de acuerdo en que Él mismo es el Cristo. Entonces la revelación no es sobre la persona de Jesús, sino es sobre la persona de Cristo. No sé si me están entendiendo. La enseñanza hoy se llama ¿conoces a Jesús? Porque conocer a Jesús es conocer a Cristo, no es conocer a Jesús. Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, al cual tú has enviado. Dice, a Jesucristo, perdón, al cual tú has enviado. Entonces la revelación no es tanto en la de Jesús, sino en la de Cristo sobre Jesús. ¿Qué significa o cuál es el significado de la sangre? Escuchen esto, que brotó o que brotaba. ¿Quién me lo puede decir? El significado del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es que tienes que experimentar la sangre de Cristo. Dice que estando presente cuando Jesucristo estaba en la cruz, que le abrieron el costado. Dice que en ese momento Dios dio testimonio acerca del agua y la sangre que salió de su costado. Y la gente vieron allí personalmente que Jesucristo era un hombre, que murió como un hombre. No sé si están acá. ¿Entienden eso, verdad? Esa es la revelación. Entonces, ¿qué simboliza en el Antiguo Testamento Jesús en la cruz? Número 1, ¿qué es lo que simboliza Jesús en la cruz? Que Él es el Cristo. Esa es la número 1. Y lo segundo que simboliza, un altar de oro. Porque en el Antiguo Testamento la sangre era derramada sobre un altar de oro. ¿Están acá? La sangre era derramada sobre un altar de oro. Y el agua, escuchen esto, y el agua lo que significa es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el lavatorio del agua de la cosa del Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio de que Jesús, escuchen esto, no es solamente Jesús, sino que Él es el Cristo. El Espíritu nunca dio testimonio de que Jesús era Jesús, sino de que Él era el Cristo. ¿Están acá? El Espíritu Santo nunca dio testimonio de que Él era Jesús. Él dio testimonio de que Él era el Cristo. Amén. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Qué lindo. El verso número 9 de Primera de Juan, capítulo 5, Denis.
Marisa. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, mire esto, mayor es el testimonio de ¿qué? De Jesús. Y dice, si nosotros recibimos el testimonio del mundo, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús. No sé si están acá. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús no es que es Jesús, sino que Él es el Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen esto, ¿qué pasa? A veces nosotros recibimos más el testimonio del mundo que recibir el testimonio de Cristo. Dice, y mayor es el testimonio de Cristo que el del mundo. Por eso es que todo aquel que no tiene la revelación de quién es Cristo todavía sigue en el mundo. Eso es lo que quiere decir. Tú puedes tener la revelación de quién es Jesús, pero no puedes tener o a lo mejor no tienes la revelación de quién es el Cristo. En la iglesia hay muchos que tienen la revelación de quién es Jesús, pero no tienen la revelación de quién es el Cristo. Son dos revelaciones diferentes. Entonces, ¿cuál es la que nos sirve? Las dos nos sirven, pero la más importante es la de Cristo. ¿Están acá? Porque la de Cristo es la que hace la diferencia en tu persona, no la de Jesús. La de Jesús te da salvación, pero la de Cristo es la que te, ¿sabe qué? La que te alimenta. La de Cristo es la que te levanta. La de Cristo es la que te da la fuerza. La de ¿qué? La de Cristo. Dice, Cristo ¿qué cosa es? Es la roca. ¿Sí o no? Cristo es la roca. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Si tú no edificas sobre esa roca, en vano es que tú edifiques sobre Jesús. Usted tiene que edificar sobre la roca. ¿Qué dice Efesios? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo. No siendo Jesús, siendo Jesucristo la piedra principal de la edificación. Entonces, muchos tenemos la revelación de quién es Jesús en la iglesia, pero no tenemos la revelación de quién es el Cristo. Entonces, tenemos que tener las dos revelaciones, la de Jesús y la de Cristo. Amén. El que tiene la revelación de Cristo jamás se aparta. ¿Cuántos están acá? Hay personas que nacen en el Evangelio y nunca han tenido un encuentro con Dios. ¿Están acá? Porque nunca han tenido un encuentro con Cristo. Tú puedes estar en la iglesia y puedes saber quién es Jesús, pero tienes que saber quién es Cristo. Los demonios aquellos le dijeron al hombre aquel, a los hombres aquellos le dijeron, a Jesús conocemos. Y a Pedro también, pero tú quién eres. Están acá. Entonces hay que tener testimonio. El testimonio es a través de Cristo, no es a través de Jesús. Amén. Dios da testimonio en nuestras vidas a través de Cristo, no a través de Jesús. Amén. Y cualquiera que diga, no, ¿qué está diciendo este hombre? De que Jesús no es, sí, Jesús es importante. Y cualquiera que piensa que a lo mejor que estoy blasfemando en contra del nombre de Jesús, Jesús dijo, tiene perdón. Amén. Entonces estamos acá. ¿Entienden? El Cristo dice que blasfeme en contra del Espíritu, no tiene perdón de Dios. ¿Entienden eso? Romanos capítulo 8, verso 16. Ya estoy terminando, no se frustren. Romanos capítulo 8, verso número 16. Ustedes están recibiendo algo hasta ahora. Amén. Tengamos la revelación de quién es Cristo, mis hermanos. Cuando usted tiene la revelación de quién es Cristo, usted vive una vida apasionada en el Señor. Usted vive una vida llena de propósito en el Señor. Si usted no tiene la revelación de quién es Cristo, aún nuestros niños, escuchen esto, aún nuestros hijos, si no tienen la revelación de quién es el Cristo, tenemos que enseñarle quién es el Cristo. Por el Cristo que nosotros nos somos fortalecidos. Por el Cristo que somos es que seremos resucitados del día de los muertos. Por el Cristo que seremos glorificados en el Señor. ¿Estás acá? Él es el que te da la fuerza. Él es el que te dice, dale, levántate, sigue para adelante. ¿No se están acá? El Cristo es el que nos une. El Cristo de Dios. Tenemos que tener esa revelación. ¿Quién es el Cristo de Dios? Romanos capítulo 8, verso 16, Marisa. El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. A través del Espíritu es que nosotros conocemos al Cristo. Amén. Porque Jesús en su naturaleza era Jesús, pero en su divinidad era el Cristo. ¿Están acá?
A Jesús lo conocemos en su divinidad, no en su naturaleza. Por eso fue que Jesús dijo, bienaventurados los que creen y no ven. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo, hay más bienaventuranza en no ver y creer que en ver y creer. ¿Están acá? Nosotros no caminamos como Jesús en carne. Nosotros conocemos a Jesús en el Cristo. ¿Están acá? Por eso fue que Jesús dijo, y os enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Paracleto. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Ponme de Primera de Juan, Denny, capítulo 5, el verso 11 y el 13. El verso 11 al 13, Marixa. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Para un momentico. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Entonces, la seguridad de nuestra vida eterna se encuentra en la persona de Cristo. ¿Sigue leyendo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué lindo es. Entonces, la seguridad de nuestra salvación y de nuestra vida con el Señor se encuentra en el testimonio de Cristo, porque dice, y este es el testimonio que Él ha dado de nosotros. ¿Cuál es el testimonio? El que el apóstol Juan empieza a hablar y a decir, este es el Cristo, que no solamente vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. Amén. Ese es el testimonio de cual se está refiriendo, del Cristo, del Jesucristo. 3 cositas, quiero que las anotes. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo y que está por encima de cualquier testimonio del ser humano. El viernes, cuando estuvimos hablando acerca de proverbios en la casa, en el discipulado, cuando usted habla con el testimonio y habla con la sabiduría y el poder de la palabra de Dios, que es a través del Cristo, entonces que podrás dar testimonio de la vida de Cristo en tu persona. Si no, nunca vas a poder dar testimonio de eso. Número 2. Dios mismo dio testimonio de Él. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 15 al 16. Perdón, son 4 cosas las que le voy a decir, no 3. La segunda es que Dios mismo dio testimonio acerca de Él. Mateo capítulo 16, verso 15 al 16, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién diceis que sois? Eso lo leímos ahorita, verso 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 3, verso 17. Dice una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él no dijo, este es mi Jesús, Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, se pudiera traducirle, este es mi Cristo, o este es mi Jesucristo, en quien tengo complacencia, porque Dios se complace ¿en qué? En el Espíritu. Dice la Biblia que los que no andan conforme al Espíritu no pueden agradar a Dios. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiese andado en la carne, hubiese agradado a Dios? No. Entonces, ¿quién agradó a Dios? El Espíritu fue el que agradó a Dios, porque el Espíritu es el que da testimonio de que eres hijo de Dios. No sé si están acá. Número 3. La revelación de Cristo lo que hace es afirmar la salvación de tu vida. Porque cuando usted tiene la revelación de quién es el Cristo, entonces podrás entender cuando Pablo dijo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que hace la revelación del Cristo es afirmar la salvación de tu alma. Sin el Cristo, Jesús hubiese sido un hombre ordinario como otro cualquiera. No sé si entendieron. Ya estoy terminando casi. Estoy cerrando. Voy suavecito. ¿Están acá? Amén. Sin el Cristo, Jesús hubiese sido una persona como otra cualquiera. Se hubiese quedado como un profeta más. Se hubiese quedado como Mahoma, como Budas. Se hubiese quedado como todos los profetas. Amén.
Es más, déjame decirte, escucha esto, déjame decirte, sin el Cristo, Jesús hubiese sido un falso profeta. Sin el Cristo, por eso es que existen muchos falsos cristianos. Sin el Cristo, por eso es que existen muchos hipócritas en la iglesia. Entonces, acá. Quiero cerrar con este texto. No, lo número 4. La seguridad cristiana y la vida del cristianismo se encuentran basadas en la revelación de quién es el Cristo, no el Hijo de Dios. No Jesús, perdón, no Jesús. La seguridad del cristianismo está basada y se edifica sobre la revelación de quién es el Cristo y no Jesús. Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Quiero cerrar con esto. Mateo 7, 24 en adelante. Para que ustedes entiendan la importancia, escuchen esto, de poder nosotros vivir una vida en el Cristo. Vivir una vida en Jesucristo. La revelación que tú y yo tenemos, lo dije, lo voy a volver a decir, lo seguiré repitiendo. La revelación que tú y yo tenemos del Evangelio es la revelación de Jesucristo. Porque eso, el Apocalipsis que dice, ¿la revelación de quién? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿No están acá? Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Que edificó su casa sobre quién? Sobre el Cristo. Sobre Jesucristo. Que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la edificación de la revelación de quién es Cristo. Por eso fue cuando Pedro le dijo a Jesús, le dijo, tú eres el Cristo. Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la edificación es sobre la revelación de quién es Jesús, como Cristo, no como Jesús. No sé si están acá. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. ¿Y fue grande qué? Su ruina. Otras traducciones dicen, y fue grande su devastación. O fue grande su pérdida. Verso 28. Dice, y cuando terminó Jesús de enseñar estas palabras, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Otras traducciones dice, les enseñaba como quien tiene testimonio y no como los escribas y fariseos. Porque Jesús enseñaba, pero hacía. No sé si están acá. Pero miren cómo terminamos. Terminamos con, mientras Jesús enseñaba estas cosas. ¿Por qué las enseñaba Jesús? ¿Porque él era Jesús? ¿O porque decía, lo que yo os enseño, me lo enseñó quién? Mi Padre. Lo que yo os enseño, se los enseño de parte de dónde? Se los enseño de parte del Espíritu. No sé si están acá ustedes. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene testimonio, como quien tiene autoridad de la doctrina que enseñaba Jesucristo. No sé si están acá. Entonces, la enseñanza, resumiendo todo, es lo siguiente. Tenemos que tener el testimonio. Tenemos que tener el testimonio de quién es Jesucristo, no de quién es Jesús solamente. Amén. Hubieron muchos que conocieron a Jesús, pero hubo un momento que no lo siguieron después. ¿Están acá? Pero el que tuvo la revelación de quién es Cristo, permaneció. Porque dice que a Jesús lo seguían miles y se quedó con 12 nada más. Entonces,
para terminar y cerrar la exhortación de esta enseñanza, les quiero decir lo siguiente. Nunca miremos la cantidad en la iglesia, miremos la calidad. Porque Jesucristo quiere que seamos verdaderos cristianos. No existe que nosotros seamos verdaderos Jesús seguidor. No sé, no encuentro una palabra. Somos cristianos porque es Cristo la persona del centro, la persona del medio. ¿Cómo se dice cuando una persona es el foco que la gente está mirando todo el tiempo? Es Cristo, no es Jesús. No sé si están acá. ¿Entienden eso, verdad? Tengamos la revelación de quién es el Cristo. Si no la tienes, pídela en oración. Y yo creo que esa es la oración más sabia que vas a poder hacer. Porque la Biblia dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual os dará, dice, sobreabundantemente. Amén. Entonces tengamos la revelación no solamente de quién es Jesús, sino de quién es el Cristo. Porque a través del Cristo que tú recibes fortaleza, a través del Cristo que tú recibes la revelación de Dios, a través del Cristo que tú haces esas cosas. Amén. Y la revelación de la iglesia está basada en quién es el Cristo, no en quién es Jesús.